Hola a todos. En la historia de hoy vamos a seguir los intensos y dramáticos acontecimientos entre Alex Tuna y Mai. Mai es una chica muy calculadora que no deja de intentar acercarse a Alex con la esperanza de conquistar su corazón. Mientras tanto, el amor entre Alex y Tuna sigue creciendo, pero las intrigas que los rodean podrían poner en peligro su relación. ¿Logrará Alex descubrir los planes de Mai y mantener su amor por Tuna, o caerá en sus dulces palabras y perderá lo más importante? Acompáñenme y escuchemos juntos. El cielo estaba cubierto de nubes negras, pero dentro de la casa de Alex, el ambiente era sorprendentemente cálido. Mai subió por los escalones, su mirada brillaba como las estrellas en la oscuridad de la noche. Sentía el poder de su objetivo, algo que había estado planeando durante mucho tiempo. Sus pasos eran ligeros pero llenos de determinación, cada uno marcaba el camino hacia lo que ella deseaba: conquistar el corazón de Alex. La puerta principal se abrió y la señora Min estaba sentada en la sala, mirando al frente con los ojos perdidos en sus pensamientos, esperando. Cuando vio a Mai parada en la puerta, Min sonrió amablemente, su mirada parecía iluminar toda la habitación. «Hola, tía», dijo Mai, su voz suave y llena de respeto, pero con una pequeña dosis de agudeza que hizo que la señora Min prestara atención. Mi había aprendido a mostrarse como una hija devota, pero en su mente siempre se decía que Min era el camino más fácil para acercarse a su objetivo. «Entra, querida», respondió Min con una voz cálida, tan amable como siempre, sin percatarse de las intenciones calculadas de Mai. Mi entró, su mirada recorriendo la casa, observando los muebles simples pero elegantes. Todo allí daba la sensación de un hogar completo, donde el amor y el respeto llenaban cada rincón. Pero en el corazón de Mai, todo eso solo era una herramienta para llevar a cabo su plan. En ese momento Alex bajó por las escaleras. Acababa de terminar una llamada de trabajo y parecía apurado por volver a sus tareas. Al ver a Mai, su mirada no mostró nada especial. Solo un vistazo rápido y luego se desvió rápidamente sin prestarle demasiada atención. Tal vez era por las preocupaciones laborales que lo atormentaban, o tal vez porque nunca había considerado a Mai como una persona digna de su atención. «Hola», saludó Mai, pero esta vez en su tono ya no había dulzura como antes, sino una ligera ironía que no era fácil de notar. Ya estaba acostumbrada al desdén de Alex y al final la atención de él nunca había sido lo más importante para ella. Alex solo respondió con una frase cortés y su mirada se dirigió rápidamente hacia la puerta donde Tuna y Henry lo esperaban. Salió apresuradamente de la casa sin mirar atrás. Ese gesto fue como una bofetada para Mai, pero ella no lo mostró. Ya había preparado su mente para esto, y ahora solo quedaba esperar el momento adecuado. Mi se quedó quieta mirando la figura de Alex hasta que desapareció. La sensación de impotencia solo duró un momento, pero pronto fue reemplazada por su determinación y ambición. «Todo será mío», murmuró como una promesa hecha a sí misma. La señora Min, aún sentada en la sala, no tenía idea de los oscuros pensamientos de Mai. Solo la miraba con cariño. «Siéntate, querida, ¿quieres tomar un poco de té?». Mai sonrió suavemente, tratando de ocultar el malestar en su corazón. Sabía que Min era una persona fácil de influir, y si sabía cómo acercarse a ella, se convertiría en una pieza clave en su plan. Se sentó y tomó la taza de té que Min había servido, pero su mente ya se había desconectado de la conversación. Mientras Min continuaba hablando sobre los viejos tiempos en el campo y los cambios en la tierra, Mai escuchaba distraídamente. Sabía que no era el momento para revelar sus verdaderas intenciones. Todo debía estar preparado cuidadosamente, paso a paso. No dejaría que nada interfiriera con su plan. Cuando la conversación terminó, Mai se levantó. Su mirada cruzó con la de Min, mostrando un gesto de amabilidad, pero con un toque de misterio. «Gracias, tía». «Hasta luego»,
dijo suavemente antes de irse. Pero en su corazón el plan ya estaba listo. Ahora solo quedaba esperar el próximo paso. Al día siguiente, Mai decidió dar un paso más en su plan. Sabía que la señora Min era una persona accesible y con solo un poco de tiempo podría ganarse su afecto. Por eso Mai planeó llevarla al supermercado, un gesto simple pero suficiente para crear una oportunidad para mostrar su interés y con astucia introducirla en su mundo. Quería demostrarle que era una persona comprensiva, atenta y capaz de hacer su vida más interesante. El paisaje esa mañana era hermoso con la luz del sol filtrándose entre las nubes delgadas iluminando la tranquila calle. Mai sonrió mientras entraba en la casa de la señora Min con un ramo de flores frescas en las manos. Sabía que con un simple y delicado gesto Min se abriría fácilmente. «Hola tía Min, hoy te traigo flores», dijo Mai con voz suave pero sincera. La señora Min levantó la mirada esbozando una sonrisa amable mientras recibía el ramo de flores. «Gracias, Mai. Sabes cómo alegrar a los demás». «Me alegra verte sonreír», respondió Mai mirando a Min con ternura. «Hoy quiero llevarte al supermercado. Sé que te gustan los pequeños regalos y quiero comprar algunas cosas que te gusten». La señora Min se sorprendió pero aceptó encantada. «Eres tan atenta, vamos entonces». Cuando llegaron al supermercado, el ambiente en el corazón de Mai se volvió más ligero y lleno de intenciones. Con mucha habilidad, eligió productos que sabía que a Min le gustaban desde tés y dulces hasta pequeños obsequios que ella siempre elogiaba al ver en las tiendas. Mai mantenía una actitud tranquila, cada palabra estaba cargada de verdadera preocupación, pero en su mente aprovechaba cada oportunidad para introducir a Alex y Tuna en la conversación de la manera más natural posible. «Tía Min Alex es realmente muy talentoso», dijo Mai mientras se detenían en un estante de alimentos. «No solo tiene éxito en su trabajo, sino que también tiene un gran corazón. Personas como él son realmente raras». Min solo asintió suavemente sin decir nada más, pero sus ojos mostraron una ligera reflexión. Mai no dejó pasar la oportunidad y siguió guiando la conversación con sutileza. «Pero tía Alex está enamorado de alguien que ya tiene un hijo, y esa persona es Tuna, ella no es como las demás. ¿No te preocupa eso?», preguntó Mai suavemente con un tono que daba la impresión de que solo estaba preocupada por los sentimientos de Min. Min miró a Mai sorprendida por un momento, pero solo asintió para dejarlo pasar. «El amor de los hijos es asunto de ellos. No me meto en eso». Sin embargo, en sus ojos, Mai percibió algo que Min no podía esconder. Era duda una preocupación propia de una madre, aunque no lo reconociera abiertamente. Min tal vez no dijo nada, pero probablemente ya había notado las intenciones de Mai, que estaba tratando de despertar pensamientos sobre Tuna y el futuro de Alex. Aún así, Min no reaccionó con fuerza porque siempre respetaba las decisiones de Alex. Min no se apresuró, mantuvo su sonrisa y continuó guiando a Min por los pasillos. Sabía que ese día era un paso crucial en su plan, y cada palabra, cada gesto tenía un peso significativo. Solo pienso que si hay una mujer que pueda estar al lado de Alex, debería ser alguien con confianza, que no tenga miedo de enfrentar desafíos. Como tu tía siempre ha sido un modelo para mí. Min asintió nuevamente como si hubiera comenzado a comprender la astucia en las palabras de Mai. Gracias, Mai. Siempre espero que Alex encuentre a alguien que realmente lo entienda y lo ame. Min sonrió levemente, y en esa sonrisa Mai percibió un atisbo de simpatía, como si ella comenzara a prestarle más atención a lo que decía, aunque fueran solo insinuaciones. Pero pienso que Tuna también es una persona así, ¿no? Mi asintió suavemente, su mirada se suavizó, pero seguía siendo segura. Sí, tía Min. Pero también hay que admitir que su amor nunca será fácil. Especialmente cuando las heridas del pasado no han sanado. Min la miró por un momento, sus ojos ya no mostraban duda, sino que parecía estar reflexionando profundamente sobre cada palabra de Mai.
Ella sabía que Min había comenzado a percibir la verdad oculta tras sus palabras, y eso era clave para acercarse más a su objetivo. Cuando salieron del supermercado, las manos de Min estaban llenas de los obsequios que Mai había elegido. Mai sintió una profunda satisfacción. Sabía que Min comenzaba a abrir su corazón y con cada paso sentía que estaba más cerca de lo que deseaba. Pronto su plan alcanzaría su punto culminante y todo estaría al alcance de su mano. El suave atardecer cubría los campos verdes de la granja. El aire estaba lleno de los cantos de los pájaros y la respiración de la tierra parecía penetrar en cada rincón de la casa, el hogar que Tuna y Alex habían construido, un refugio cálido, sencillo pero lleno de amor. Tuna estaba junto a la ventana mirando hacia afuera. Sus ojos brillaban cuando los últimos rayos del sol se reflejaban en las hojas. La brisa ligera hacía que su cabello se moviera suavemente, mezclándose con el aroma de la tierra y el aire fresco de la tarde. Esa sensación de paz la hacía sentir como si viviera en un cuento de hadas, donde todo estaba lleno de felicidad. De repente, desde la puerta principal, se escucharon los pasos firmes de Alex. Ella se dio vuelta y sus ojos se encontraron con su cálida mirada. Alex estaba en el umbral sosteniendo un ramo de flores frescas, cuyos pétalos rojos brillaban como su corazón hacia ella. Su sonrisa iluminó el lugar, llena de sinceridad y amor. Tuna se sorprendió al ver el ramo, pero su sonrisa también comenzó a aparecer y sus preocupaciones desaparecieron. Se acercó a él, aceptando las flores con las manos, sintiendo el calor de cada gesto, cada mirada de él. «No esperaba que me regalaras algo así», dijo Tuna con voz suave. Sus ojos brillaban como si quisieran contener todo el cielo. Alex sonrió sin decir nada, simplemente acarició su cabello suavemente y la miró a los ojos como si quisiera decir todo un mundo con su mirada. «Solo quiero que sepas que pase lo que pase, siempre estaré aquí para ti, y todo lo que haga, lo hago por ti, por nosotros». Tuna sintió la sinceridad en sus palabras, su corazón latió con más fuerza. Él siempre sabía cómo hacerla sentir que era lo más importante en su vida, no solo como su esposa, sino como una parte indispensable de todos sus planes y sueños. «Me has emocionado mucho», susurró Tuna, su voz temblando con los ojos llenos de lágrimas. «A veces me pregunto si soy lo suficientemente digna del amor que me das. Soy solo una chica común, no tengo nada especial». Alex negó con la cabeza, suavemente abrazándola con ternura, sintiendo cada latido de su corazón. «No tienes que ser nadie más que tú misma, Tuna. Para mí, tú lo eres todo. Tu amor es el regalo más valioso que he recibido en mi vida y siempre lo valoraré». Esas palabras fueron como un bálsamo para todas las dudas y la falta de confianza que Tuna había sentido. Ya no temía por las cosas fuera de su control, porque en los brazos de Alex se sentía la persona más importante, la única que él quería proteger y cuidar toda su vida. Alex levantó la mano y secó suavemente las lágrimas de su rostro. Su sonrisa seguía siendo radiante, llena de amor. «No llores, mi amor. Estoy aquí y siempre estaré aquí. Juntos superaremos todo». De repente, los cantos de los pájaros afuera parecían intensificar aún más la belleza de ese momento. Ambos permanecieron en silencio, solo el viento suave acariciaba el aire, moviendo suavemente los pétalos en las manos de Tuna. Cada ráfaga de viento los acercaba más, como susurrando promesas que no necesitaban palabras. Era una promesa de un futuro brillante, de días que pasarían en amor y compartir. Cuando Tuna miró a los ojos de Alex, sintió la firmeza del amor que él le tenía. No era una promesa vacía, sino un compromiso profundo, una confianza inquebrantable. «Siempre te amaré, Tuna», susurró Alex, su voz suave como el viento, pero tan fuerte como el corazón que le entregaba a ella. «No importa lo que pase en el futuro, siempre estaré aquí para ti.
Tuna asintió suavemente, su corazón sentía que finalmente había encontrado un lugar donde refugiarse para siempre. En ese momento no había nada más importante que el amor que compartían. Todas las preocupaciones, las dificultades o los desafíos por venir parecían no ser capaces de hacer tambalear ese vínculo. Ella solo necesitaba estar con él y él solo necesitaba estar con ella. Ese dulce momento duró como un cuadro perfecto pintado por el amor, la confianza y los momentos de paz, donde dos corazones latían al unísono sin importar cómo cambiara el mundo. Hôm nay Alex muốn chia sẻ với các bạn một câu chuyện khiến cho Alex không thể nào quên khi bé Harry, đứa trẻ Alex yêu thương như chính con ruột, bất ngờ